Buenas tardes, hoy día vamos a hablar sobre la válvula de expansión. Los integrantes de mi grupo son Nicolí Níguez y Jordan Vera. Bueno, como definición, la válvula de expansión controla y mantiene la cantidad de refrigerante que se inyecta en el interior del evaporador. Esto lo realiza manteniendo un recalentamiento constante en el punto donde se monta un bulbo en la línea de aspiración, en un escenario a carga constante. La válvula de expansión es el sitio en el que se distensa el evaporador haciéndolo enfriar. Constituye el sitio de división entre los lados de alta y baja presión. Con la válvula de expansión se regula el flujo del agente frigorífico hacia el evaporador. En función de la temperatura, el vapor en el evaporador solo se distensa la cantidad que resulta necesaria. La regulación, bueno, el flujo gestiona por medio de la válvula de expansión en función de la temperatura. Si aumenta la temperatura que sale del evaporador, el agente frigorífico en el termostato se expande. El flujo a través de la válvula de bola aumenta hacia el evaporador. Si baja la temperatura que sale del evaporador, el volumen del agente frigorífico se reduce en el termostato, se reduce una vez que el flujo hacia el evaporador. Bueno, las técnicas de refrigeración trabajan en acción conjunta con tres diferentes fuerzas. La presión en el tubo del sensor depende de la temperatura. Actúa con la fuerza de apertura sobre el diafragma. La presión del evaporador actúa en dirección opuesta al diafragma y la presión del muelle regulador actúa en la misma dirección de presión del evaporador. Y como funciones de la válvula de expansión, tenemos que la válvula de expansión intentará mantener un recalentamiento constante en una situación de carga constante. Si hay una variación de carga de la válvula de expansión, abrirá más cuando aumente la carga y abrirá menos cuando disminuya la carga, manteniendo de nuevo otro recalentamiento constante. El grado de apertura se decide por medio de un balance entre las fuerzas de apertura y las de cierre. Las fuerzas de apertura es la ejercida por la presión en el interior del elemento termostático, sensor de temperatura. Las fuerzas de cierre son ejercidas por la presión del refrigerante y un muelle. A continuación, mi compañera. ¿Cómo funciona la válvula de expansión? Bueno, tenemos el diagrama y una válvula de expansión termostática que es conocida en algunos circuitos como VET, que significa válvula de expansión termostática. Este dispositivo de expansión, el cual es uno de los principales componentes del sistema de refrigeración, tiene la capacidad para generar caída de presión necesaria entre el evaporador y el condensador. Básicamente su misión en los equipos son dos. La primera, que es controlar el caudal del refrigerante en estado líquido que ingresa al evaporador, y dos, tenemos el de abastecer el evaporador con la cantidad de líquido correcta que garantice que a la salida de este solo exista vapor. Partes de la válvula de expansión. Tenemos el bulbo remoto, el tubo capilar, caja de diafragma, el resorte, entrada del refrigerante y el vástago ajustable y la salida del refrigerante. ¿Cómo funciona la válvula de expansión? Ahora sí. El funcionamiento de la válvula de expansión, tenemos tres presiones. La primera presión, conocida como P1, la presión del bulbo, que actúa en la parte superior de la membrana y en dirección a la apertura de la válvula. La fuerza o la presión P2 es la presión del evaporador, que influye en la parte inferior de la membrana. La fuerza o la presión P3 es la fuerza del resorte, que influye en la parte inferior de la membrana y la única variable que es controlable por el
por parte del técnico. Cuando las tres fuerzas están en equilibrio, el refrigerante está fluyendo sin ningún problema. Pero, ¿qué pasa cuando algunas de las fuerzas se desequilibran? El bulbo instalado a la salida del evaporador tiene el mismo refrigerante que usa el sistema. El aumento de temperatura dentro del evaporador provoca la expansión del refrigerante de dicho bulbo, es decir, aumenta la temperatura y el bulbo detecta esa temperatura, con lo que aumenta la presión. Al aumentar la presión, el bulbo tiene más presión de la fuerza más de lo normal e impulsa a la apertura de la válvula, porque la fuerza de la válvula es mucho mayor a la del líquido refrigerante y a la del muelle. De esta forma se abre la válvula y deja pasar más refrigerante. Si por el contrario la temperatura del recalentamiento es menor que el líquido refrigerante, el bulbo tiene menos presión, por lo que la fuerza del muelle y del líquido refrigerante serían superior, cerrando el paso de la válvula para que entre menos refrigerante. Muchas gracias.